La vamos a tener hoy acompañándonos a Emilia Estrani. Emi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yami. Buenas noches, Carly. Muy bien. Con buenas noticias, por así decirlo. Y bueno, y además es viernes, ¿no? Así que también está bueno estar contentos un día como hoy. Exacto. Bueno, contanos de qué nos vas a hablar hoy, Emi. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que estuvo muy en discusión y en tema en los medios de comunicación durante esta semana, porque se anunció que el presidente Alberto Fernández va a enviar al Congreso durante el mes de noviembre la ley por el aborto y además un programa de los 1000 días. Así que si quieren vamos a desglosar un poco a ver de qué se trata esto. Vilma Ibarra es la secretaria de Legal y Técnica que fue quien anunció en un medio de comunicación televisivo esta semana que se va a presentar en el Congreso. Este proyecto que, como recordamos, ya fue debatido en el año 2018, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, va a volver durante el mes de noviembre y va a comenzar en las sesiones extraordinarias, que son sesiones que presenta el presidente, como bien lo mencionaba, y que aparentemente estas sesiones extraordinarias van a ir hasta el mes de febrero. Obviamente por este contexto de pandemia es bastante diferente a otros años. Este proyecto, como lo decía, va a hacerse y a realizarse sobre los debates que ya se hicieron en el año 2018, que recordemos que pasó en principio por la Cámara de Diputados de la Nación, fue aprobado por diputados, luego pasó a la Cámara de Senadores y ahí es donde los votos no alcanzaron para que el proyecto del aborto, y mejor dicho, de interrupción voluntaria del embarazo, sea ley. ¿De qué se trata este proyecto que ya tuvo mucho debate, que ya estuvo en boca de todos, de sectores, por supuesto, que estaban a favor y sectores, por supuesto, que estaban en contra? Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo no es nada más ni nada menos que interrumpir justamente un embarazo en la semana 14 de gestación. Y este dato es importante porque la semana pasada lo hablábamos y la anterior también sobre la interrupción legal del embarazo que ya está aprobada desde 1921 en nuestro país, en el Código Penal, solo para casos de violación o para casos donde esté afectada la vida o la salud mental y física de la mujer, de la persona que quiere interrumpir ese embarazo. Así que esta ley se agregaría además a este código que ya es existente en nuestro país. Además, este proyecto también, está bueno mencionarlo, se rige con un plan médico, o sea, tiene que estar cubierto por las obras sociales. Algunas de las cuestiones que ya fueron presentadas en el proyecto 2018 por la campaña, hay una organización que es la Campaña por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, que viene trabajando hace 15 años en nuestro país, y como lo mencionaba, ya presentó un proyecto en 2018. Algunas de las cuestiones importantes, además de lo que recién decíamos, bueno, este proyecto, además de poder interrumpir el embarazo en la semana 14, tiene que contar, por supuesto, con un personal de salud capacitado que además garantice la privacidad de la información de la persona que quiere interrumpir su embarazo. Una cuestión a saber que es muy importante. El fin último del proyecto no es el aborto, ¿no? Hay una consigna que caracterizó muchísimo a estas organizaciones que se han acercado en 2018 a la calle, al Congreso, a pedir, por supuesto, por la legalización del aborto, que tiene que ver con, y digo, y la voy a mencionar porque es muy interesante, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y esto quiere decir que esta ley no busca necesariamente el aborto, y esto lo digo porque después vamos a retomar uno de los mitos que circula en relación a esto, sino más bien que el aborto tiene que ser el fin último cuando se quiere interrumpir un embarazo, y hay otras cuestiones que no fueron dadas. Cuando decimos educación sexual para decidir, nos referimos a la conocida ESI, Educación Sexual Integral, que tanto solicitamos desde esta columna, pero también solicitan distintas organizaciones en nuestro país y en el mundo, que tiene que aparecer en las escuelas. Lo que nos da la educación sexual integral es, en principio y de mínima, saber, conocer nuestro cuerpo, conocer los cuerpos diferentes que existen y además aprender a cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, como lo decíamos, el aborto tiene que ser el fin último para poder erradicar las muertes por aborto clandestino. En la actualidad, y ahora nos metemos con el tema del aborto clandestino en nuestro país, en la actualidad el aborto se viene practicando con misoprostol. El misoprostol viene en pastilla, por supuesto, es un método abortivo que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que tiene un 85% de efectividad, es decir, que hay muchas mujeres que
lo han usado en este tiempo, que se sigue usando el misoprostol, que en realidad era una pastilla que no se utilizaba antes para aborto, digamos, no es una pastilla destinada al aborto, sino más bien a otros tratamientos médicos, pero se comprobó que tiene 85% de efectividad para realizar interrupciones en el embarazo. Lo que tiene de bueno este método abortivo es que no requiere necesariamente intervención quirúrgica, lo cual también a las mujeres y a las personas gestantes nos da, de cierto modo, un poco de temor, ¿no? Porque la intervención quirúrgica tiene, por supuesto, requiere de otras cosas, requiere que uno se acerque a un hospital, requiere que uno se acerque a un personal de salud, y como hoy en nuestro país, por supuesto, es ilegal el aborto, por supuesto que esto da temor. Algunos datos interesantes para pensar el porqué de la ley del aborto. En Argentina se practican más de 500.000 abortos clandestinos. Esto, por supuesto, es un número aproximado. Al ser clandestinos no hay un número oficial, pero el Ministerio de Salud ha ratificado este dato y esto es importante. 500.000 abortos clandestinos por año. De estos 500.000 que se realizan de forma anual, 40.000 son las mujeres que llegan a hospitales públicos con riesgos y entran en, por ejemplo, terapia intensiva, digo, ¿no? Hay camas ocupadas en nuestro país por mujeres que han intentado abortar clandestinamente y con intervenciones quirúrgicas y llegan obviamente con riesgo de vida. Y en 2019, un dato que es muy interesante, pero a la vez bastante confuso, por supuesto, y esto además ha generado otros debates, porque fueron 39 las mujeres que murieron por abortos clandestinos. Esto no es un número totalmente acertado, por así decirlo, porque estamos hablando de situaciones a las que se accede en la clandestinidad. Como lo decíamos, al no ser legal, se accede en la clandestinidad. Digo, hay profesionales de la salud que en condiciones sanitarias desagradables y desfavorables están haciendo abortos clandestinos. Por eso es que está la necesidad de legalizarlo, y por eso esta marea verde de mujeres e identidades y personas gestantes que día a día piden en las redes sociales hoy por la cuestión de pandemia, pero están pidiendo por el aborto. Lo cierto es que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es una lucha de 15 años, digo, más allá de que hoy podemos hablar de que el Ejecutivo lo está enviando al Congreso para tratarse en sesiones extraordinarias, es una lucha que viene más de 15 años, ¿no? De movimientos, y por supuesto que además el aborto ha plasmado en otras luchas también, porque distintas mujeres o personas gestantes se han acercado a movilizaciones, a la calle, a organizarse, se han organizado entre sí, pero lo cierto es que eso también trajo consigo la necesidad de pedir justicia, por ejemplo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre las distintas violencias. Digo, se ha generado una organización bastante interesante respecto de esto, pero claramente comenzó con el pedido por el aborto legal en nuestro país. Así que es más que interesante lo que está pasando hoy en día. Ahora, y por último también, para cerrar, nos vamos a meter con algunas cuestiones que tienen que ver con los mitos y las hipocresías, ¿no?, que se generan en relación a la posible ley aprobada del aborto seguro, legal y gratuito en nuestro país. Hay muchos legisladores y muchos sectores que se oponen a esta ley y que dicen que el aborto se utilizaría como un método anticonceptivo, ¿no? Sabemos que las mujeres utilizamos métodos anticonceptivos a lo largo de nuestra vida, pero la verdad es que el aborto no funcionaría como un método anticonceptivo. Lo mencionaba anteriormente, pero una de las consignas es anticonceptivos para no abortar. Digo, el uso de anticonceptivos seguiría estando, por supuesto, y además hay unos datos muy interesantes respecto del país vecino Uruguay, que aprobó el aborto y que a partir de ello descendieron notablemente la cantidad de abortos que se hacen por año. Claramente, si el aborto es ley en nuestro país, puede haber un conteo más exacto respecto de cuántos abortos se hacen, y por supuesto, además de ser abortos cuidados, no perderíamos la vida de muchísimas mujeres como sucede hoy. Hay una otra cuestión que circula respecto de estas organizaciones que se hacen llamar Provida o Salven las Dos Vidas, y tiene que ver con una cuestión interesante, porque en este Salvemos las Dos Vidas, por supuesto que hay una persona que no se estaría salvando, que es la persona gestante, ¿no? Si corre el riesgo a la vida. Y por último quiero mencionar el programa de los 1000 días, porque es muy interesante, que tiene que ver con
poder hacer una intervención integral a la madre. Digo, el Poder Ejecutivo está pensando que en el desarrollo de los niños y niñas por nacer y hasta los 2 años, poder prever que el sistema de salud pueda cuidar a esos niños, pueda cuidarlos nutricionalmente y además poder hacer un seguimiento. Así que la verdad es que son buenas noticias en estos días. Vamos a ver cómo sigue. Está en manos, por supuesto, de los legisladores en nuestro país.